Hoy vamos a analizar a fondo los resultados de PharmaMar, que acaban de publicarse hace apenas unas horas y que, como veréis, han traído varias sorpresas que han hecho saltar por los aires muchas de las previsiones. Soy Carlos Rodríguez, analista de Activo Trading, y te invito a que me acompañes en este vídeo donde vamos a poner en contexto todo lo que ha ocurrido, valorar sus implicaciones y ver qué impacto puede tener estos datos en la cotización y en nuestra propia estrategia. Quédate porque lo vamos a ver todo sobre PharmaMar. ¡Empezamos! Hace unas pocas horas ha comunicado por fin la compañía los datos referentes al primer semestre de este ejercicio. Lo ha hecho un poco más tarde de lo previsto y lo cierto es que apenas he tenido tiempo de estudiar la gran cantidad de datos aportados y sobre todo de valorar tanta información. Como vais a ver, hay claroscuros y esto añade todavía más intriga sobre qué puede pasar mañana con la cotización. Dudo mucho que el mercado quede indiferente ante unas cifras como estas. Antes de empezar con los datos, comentaros que puede que se me haya escapado algún error. Como os digo, he tenido que prepararlo todo muy rápido, así que si veis algo que no cuadra, obviamente no es intencionado. Y además os agradecería que me lo dejéis en los comentarios del vídeo para poder corregirlo en próximos vídeos. También puede que algunas de las valoraciones que hago en este vídeo estén equivocadas o sean erróneas, porque obviamente una cosa es lo que yo pueda llegar a pensar y otra muy distinta lo que piense la mano fuerte y lo que pueda hacer mañana mismo. Seguro que sabéis a lo que me refiero. Pues bien, dicho esto, vamos ya con la información. PharmaMar ha presentado resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025 y lo primero que hay que decir es que las cifras que vemos en la parte alta del informe son espectaculares, pero con matices importantes, así que vamos por partes. A nivel contable, el trimestre deja un beneficio neto de 23,4 millones de euros, frente a apenas 1,2 millones de hace un año. El EBITDA se eleva hasta los 26,2 millones y el BPA, el beneficio por acción, alcanza aproximadamente los 1,30 euros, una cifra muy por encima del consenso de mercado, que se movía en torno a los 0,14 euros por acción. En cuanto a los ingresos totales, PharmaMar reporta 56,4 millones de euros frente a los 42,9 millones del mismo periodo del año pasado. Un crecimiento del más 31% que a simple vista parece muy positivo, pero que viene condicionado por un elemento clave: el pago inicial del acuerdo de licencia con Merck Japón, que ha supuesto un ingreso extraordinario de 20,7 millones contabilizado íntegramente en este trimestre. Bien, ¿qué significa esto? Pues que si eliminamos este ingreso puntual, el desempeño operativo no habría sido tan positivo. De hecho, el beneficio neto y el EBITDA del trimestre habrían sido negativos, dejando entrever una estructura que aún no es suficiente. Las ventas orgánicas y los royalties habituales han quedado por debajo de lo previsto, aunque algunas casas de análisis no incluían el efecto Merck en sus modelos, lo que ha permitido a PharmaMar superar fácilmente estas previsiones. Otras sí que lo tenían ya incorporado. Por tanto, lo que parece un gran batacazo en sentido positivo para el consenso, en realidad tiene más lectura técnica de fondo. Desde Activo Trading, nuestras propias estimaciones ya contemplaban este impacto de Merck, con ingresos cercanos a los 60 millones, un EBITDA en el entorno de los 18 a 20 millones y un beneficio neto próximo a los 15 millones de euros. Finalmente, la compañía ha superado estas cifras, pero tan solo ligeramente, y gracias exclusivamente a haber reconocido más cantidad del pago de Merck de lo inicialmente previsto. En resumen, estamos ante un trimestre que cumple o incluso bate previsiones a nivel contable, pero que lo hace apoyándose en elementos puntuales. El negocio farmacéutico puro, el negocio de base no muestra todavía una fortaleza suficiente, y eso es algo que no se puede perder de vista al interpretar este informe de resultados.
Si nos centramos en los ingresos recurrentes, ventas de fármacos y royalties, el total del trimestre se quedó en 34,4 millones de euros, un 7% menos que el mismo periodo del año anterior. Las ventas farmacéuticas netas fueron de 22,7 millones, ligeramente por debajo de los 23 millones del año pasado. Bien, dentro de estas cifras hay una dicotomía. Yondelis sigue mostrando desgaste en Europa, donde sus ventas cayeron un 15% hasta los 8,3 millones de euros. Es un producto maduro y esta menor demanda era en cierta forma esperada. Sin embargo, en otros mercados los royalties por Yondelis han repuntado hasta los 5,4 millones en el semestre, frente a los 2,3 millones en el mismo periodo del año pasado. Todo apunta a que este aumento responde a pagos puntuales y no a una tendencia sostenible. En cambio, Zepzelca sí muestra una evolución positiva. Las ventas bajo programas de uso compasivo en Francia crecieron un 26% interanual y las ventas comerciales directas en Europa casi se duplicaron hasta los 8,4 millones. En conjunto, Zepzelca suma más de 23 millones de euros en ingresos combinados en Europa este trimestre, una señal clara de que empieza a consolidarse como el pilar comercial más fuerte del grupo. Los royalties del trimestre se estiman en torno a 11,7 millones, por debajo de los 13,8 millones de hace un año. El descenso se explica por los menores ingresos reportados por Jazz Farmacéutica en Estados Unidos y por el tipo de cambio dólar-euro, que ha jugado en contra. En el acumulado semestral los royalties están prácticamente planos, pero con una ralentización clara en este segundo trimestre. Sobre las ventas de materia prima a socios no hay desglose trimestral, pero la cifra semestral indica una ligera caída. Por tanto, si sumamos todo el negocio recurrente, hay un retroceso frente al año anterior, a pesar del buen tirón de Zepzelca, que no ha logrado compensar la caída de Yondelis ni la bajada de los royalties. Respecto a los ingresos extraordinarios, PharmaMar ha reconocido 22 millones en este segundo trimestre, frente a los apenas 6 millones del mismo periodo del año pasado. De ellos, 20,7 millones provienen del acuerdo con Merck Japón. Además, se ha reconocido 1 millón adicional del acuerdo con Jax, pero esta partida está casi agotada. En la línea de otros ingresos apenas aparecen 29.000 euros. En definitiva, sin los extraordinarios, PharmaMar habría registrado caídas tanto en ingresos como en beneficio. Y lo más importante, el EBITDA y el resultado neto habrían sido negativos. Esto confirma que el negocio recurrente por sí solo aún no cubre los costes operativos. Si ampliamos el foco al primer semestre completo, la compañía alcanza unos ingresos totales de 95,3 millones de euros, un 18% más que en 2024. Pero de nuevo los ingresos recurrentes apenas suben un 5%, mientras que los extraordinarios se disparan un 87% hasta los 23 millones. Representan ya el 24% del total. A las cifras del acuerdo con Merck se suman los 14,7 millones de euros de la subvención del IPCEI concedida a Sylentis. Esta ayuda ha sido clave para cuadrar los márgenes. Sin ella, el resultado operativo había sido de solo 6,3 millones y el beneficio neto de apenas 4,7 millones, muy lejos de los 19,4 millones reportados. Lo mismo ocurre con el EBITDA, que caería hasta los 10,4 millones frente a los 25,1 millones oficiales. En cuanto a costes, la inversión en I+D bajó un 7% en el semestre, hasta los 47,5 millones por la finalización de ensayos anteriores. Pero los gastos comerciales y administrativos se dispararon un 19% y un 25% respectivamente debido a preparativos de nuevos lanzamientos y una mayor presión de estructura. El efecto Merck, además, todavía no se refleja en caja. El pago seguía pendiente de cobro a cierre de junio y la tesorería cayó a 21,6 millones desde los 63 millones que tenía la compañía en diciembre. Aún así, la caja neta se mantiene en torno a los 80 millones de euros, suficientes para seguir invirtiendo en I+D sin tensiones.
Volviendo al negocio operativo puro, los desafíos se mantienen. Los ingresos recurrentes apenas avanzan, mientras que los costes fijos siguen subiendo con fuerza. Zepzelca crece en Europa, pero en Estados Unidos las ventas de Jazz Pharmaceutical se han estancado y no se espera la decisión de la FDA para su indicación en primera línea hasta 2026. Por su parte, Yondelis, como hemos visto, sigue en declive, con una aportación decreciente. Además, se anticipa un repunte del gasto en I+D en la segunda mitad del año, por el avance de moléculas en fases tempranas como son el PM14 o el PM534. Si este mayor gasto no va acompañado de nuevos ingresos extraordinarios, los resultados volverán a resentirse. A día de hoy, sin extraordinarios, el EBITDA recurrente sería de unos 10 millones y el beneficio neto de apenas 5 millones. Si también eliminamos la parte diferida de Jazz, el negocio recurrente había estado en pérdida neta en el segundo trimestre. Esto sin duda subraya la urgencia de que Zepzelca consiga escalar sus ventas globales y se convierta ahora sí en un motor rentable y autosuficiente. Mientras siga dependiendo de pagos puntuales, el margen de maniobra, como estamos viendo, será muy limitado. Bien, y llegamos a la parte más interpretativa del informe, la lectura que puede hacer el mercado. Y es que aunque los beneficios presentados, lo cierto es que son de récord, una parte importante de los analistas ya anticipaba el efecto de Merck Japón. Y lo que se esperaba era una mejora real del negocio recurrente que, como hemos visto, no ha llegado. Esto al final lo que nos deja es un sabor mixto. Por un lado, se demuestra que PharmaMar puede monetizar su pipeline y captar recursos sin diluir en capital. Pero por otro, el mercado comprueba que el negocio base sigue siendo frágil. Por esto es razonable esperar una reacción volátil en la cotización, con posibilidades de una corrección si se impone la visión de corto plazo. Pero también puede haber una lectura más constructiva si el mercado mira a 2026, donde las nuevas indicaciones de Zepzelca y el potencial del pipeline podrían dar lugar a una nueva fase de crecimiento. Además, se espera la entrada efectiva del pago de Merck, lo que reforzará aún más la posición de caja. Y si Jazz logra reimpulsar las ventas o el dólar se fortalece, los royalties también podrían mejorar en el segundo semestre. En definitiva, PharmaMar, como vemos, sigue en transición. Ha reforzado su balance, mantiene liquidez y capacidad inversora y el mercado ahora vigila una sola cosa: si es capaz de sostener sus resultados sin apoyarse en ingresos extraordinarios. Ahí es donde se jugará su verdadera fortaleza. En el plano técnico, como os comenté ayer, seguimos muy pendientes de dos niveles clave. Por arriba los 85,40 euros que actúan como primera resistencia y cuya ruptura despejaría el camino hacia la zona de los 92,50. Por abajo los 77,30 euros, que si se pierden podrían arrastrar al precio hasta la zona de los 70,20 euros. Veo bastante probable que uno de estos dos niveles termine cediendo. Así que máxima atención a los otros dos niveles que os acabo de mencionar, los 92,50 y los 70,20 euros. Recordad que en nuestra cartera euro tenemos una posición abierta en PharmaMar y mañana estaremos muy atentos a cómo reacciona el valor, especialmente en la apertura. Así que ya sabes, si no te lo quieres perder, pásate por activotrading.com. Y con esto cerramos el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya resultado útil e interesante. Y si ha sido así, no olvides dejarnos tu like, que nos ayuda mucho a seguir creando contenido y llegar a más personas como tú. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ya al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis e ideas para operar. Me despido, amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto aquí en Activo Trading.